Buenas tardes. Creo que ya estoy grabando. Pues mucho gusto en estar con ustedes y mucho gusto en esta posibilidad que tendremos en septiembre de reunirnos. Déjenme decirles, yo soy Trinidad Gerardo Martínez Cárdenas, soy psicólogo y me dedico también a formar terapeutas en el modelo Gestalt. Trabajo para la Universidad de Guadalajara y también para el Instituto de Terapia Gestal Integro. El tema que yo voy a desarrollar, ya tengo 30 años trabajando en cuestiones de tiempo libre, creatividad y recreación. El tema con el que yo voy a participar en este encuentro es un tema que se refiere a la creatividad y sobre todo a hacer comprender cuál es el propósito de la creatividad en la terapia o en la psicoterapia. Y también de qué manera la creatividad o a través de guiar el proceso creativo, de qué manera podemos influir positivamente en las personas para que resuelvan una buena parte de sus problemas o sobre todo una buena parte de la forma como suelen resolver sus problemas. Esa es más o menos como la intención. Obviamente, primero quisiera decirles cómo comprendo la creatividad. La creatividad yo la entiendo como la capacidad que tiene todo ser humano. Todo ser humano puede ser creativo, todo ser humano es cuestión de proponérselo y puede ser creativo, pero algunas personas creen que no lo son o que no lo pueden ser. La creatividad puede dividirse en dos tipos. Está la creatividad para solucionar problemas y está la creatividad de carácter estético. En esta de carácter estético puede hablarse también, por ejemplo, de esta creatividad que tenemos los seres humanos como las ocurrencias, por ejemplo, que son graciosas o que nos hacen invertir el mundo y las cosas de diferente manera. Dentro de la creatividad para solucionar problemas, obviamente hay una serie de escenarios que para mí es importante proponer dentro de mi trabajo. En primer lugar, los propósitos para mí de la creatividad, en este caso de la terapia creativa, es crear las condiciones que permitan la emergencia del ser humano. Y esto lo hago a través por una parte, de campos creativos y por otro lado de escenarios creativos, que no es lo mismo. Para mí un campo creativo es todas las formas a través de las cuales podemos experimentarnos en la creatividad. Por ejemplo, puede usarse la creatividad empleando símbolos, puede emplearse la creatividad empleando el movimiento, la danza, el teatro, puede hacerse un trabajo creativo a partir, por ejemplo, de formas y figuras complejas. Puede hacerse creatividad a través de narraciones, a través de palabras, a través de la complejidad del lenguaje. Y en sí, hasta llegar hasta más o menos 12 campos creativos. Y los escenarios es otra cosa. Para mí el escenario es como el eje filosófico que guía el trabajo del recreador, o en este caso, del sujeto creativo. O también podría decirse del terapeuta que utiliza la creatividad para ayudar a otros a resolver los problemas. En mi caso, yo tengo que formar terapeutas que a su vez puedan ayudar a otros a resolver sus problemas. Entonces, para mí, los ejes filosóficos, los ejes de conocimiento que guían este modo de creatividad para solucionar problemas, se orientan básicamente a la conciencia como primer punto. Tomar conciencia de nosotros es fundamental. Aquí podría insertar la idea de cuáles son como algunos requisitos para que las personas sean creativas. Bueno, en algunas se requiere y en otras no tanto este tipo de cualidades. Por ejemplo, la inteligencia. Es importante usar la inteligencia para la creatividad, pero a veces tenemos que distinguir entre una inteligencia matemática y una inteligencia emocional, por ejemplo, o diversos tipos de inteligencia que solemos utilizar en diferentes situaciones. Para acá, la inteligencia a la que yo me refiero es sobre todo a poder tener la motivación por la complejidad de la realidad y también de nuestra propia complejidad, porque los seres humanos somos, a la vez que una máquina maravillosa, también somos seres complejos.
Así que entonces un punto importante de la inteligencia, aunque no en excesiva forma. La salud mental es fundamental. Aquí, dentro de la salud mental, para ser creativo, quiero exponer el contexto en el que, el escenario o el contexto social en el que actualmente nos encontramos en este punto de la historia de la humanidad. Vivimos una vida acelerada, definitivamente. Vivimos una vida de estrés y para muchos de nosotros que estudiamos al ser humano, que estudiamos la naturaleza humana, nos queda claro que estos procesos acelerados no nos permiten experimentar los procesos más profundos que tendrían que estar o que están relacionados tanto con nuestra salud como con nuestro éxito, como nuestras relaciones. Estamos en la inmediatez. Sigmund Bauman habla de la cultura líquida actual, en donde no pareciera tener forma nada y donde todos los niveles están trastocados. Así es que desde todo este acelere en el que nos estamos moviendo, nos damos poco tiempo para los procesos que son importantes, para encontrarle sentido, por ejemplo, a la vida, para descubrirme de qué manera estoy viviendo, quién soy en este momento de mi vida, hacia dónde me estoy dirigiendo. Y obviamente estamos más bien como apuntando hacia las cosas que nos surgen, llegar al trabajo, comprar las cosas, atender los problemas diversos de tipo legal o socioeconómico que tenemos que resolver todos los días. Y ya de por sí, si vives en una gran ciudad y tienes la ocurrencia de trabajar lejos de tu casa, pues todos los días esta carga de ir y venir, regresar, etcétera. Cuando llegas a tu casa, pues lo que quieres es descansar y obviamente eso va a afectar las relaciones familiares. Al cabo de un tiempo se da un divorcio emocional en las familias, nos volvemos unos desconocidos unos y otros y difícilmente podemos pues formar grupos que puedan tener esta conciencia de la autocrítica, esta necesidad de reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Así es que entonces el trabajo de la creatividad tiene que buscar sobre todo que la persona libere estos procesos patológicos en los cuales se encuentra. Para esto uno de los escenarios con los que yo trabajo es el cambio dentro del cambio. Para mí es importante que la persona analice de qué manera, en lugar de resolver sus problemas, sobre todo si son problemas mentales o son problemas como enfermedades físicas, etcétera, de qué manera la propia persona refuerza la forma de enfermarse, o de qué manera la misma persona abona más al proceso de enfermedad que al proceso de salud. Entonces, una buena parte de mi trabajo con los terapeutas es insistir pues en primero alcanzar un nivel de conciencia, un nivel que permita hacer plenamente consciente al sujeto el antes, durante y después de nuestra desintegración, porque obviamente la enfermedad es una forma de desintegración. Es a la vez que una búsqueda de salud, al mismo tiempo también es una forma de desintegración y es un reflejo de cómo estamos viviendo. Es importante para esto tener una fluidez conceptual. Una buena parte de la creatividad, en mi caso, se orienta a adquirir conceptos. Para mí es importante llamar a las cosas por su nombre. Vivimos a veces ignorantes de muchos fenómenos que nos rodean. Nos pasan cosas entre nosotros, las personas, el gobierno, quien sea, y muchas veces no sabemos cómo explicarlo, no sabemos cómo decir eso que nos está pasando. Entonces, para mí es importante ampliar el vocabulario. Y de hecho, para mí el sujeto en otro escenario es un sujeto que es una narración. Para mí el sujeto es una narración de un momento histórico. Es una narración continua. Para mí el sujeto continuamente está tomando conciencia de quién es en cada momento. Pero, insisto, el estrés y la rapidez con la que vivimos a veces no nos permite hacer detenernos para hacer estos recuentos, para hacer estas resignificaciones. Podemos reescribir nuestra historia. Esa es la idea. Para mí, entonces, una parte del trabajo creativo se orienta a narrarnos, a darnos cuenta cómo narramos lo que somos, cómo narramos lo que nos ocurre,
cómo narramos cómo estamos enfermos o cómo hemos estado sanos, porque no siempre, no siempre estuvimos enfermos. Alguna vez hemos sido exitosos. ¿De qué manera se combinó aquello para que yo pudiera ser exitoso? Así es que entonces para mí es importante el aspecto de que el sujeto al mismo tiempo que amplíe su vocabulario, aprenda a llamar a las cosas por su nombre, pues pueda también entender esta complejidad en donde está dando como vueltas en círculo y donde no puede cambiar tan fácilmente. El cambio dentro del cambio se parece un poquito a esta jerga que se traen ahora con la educación, que no es tan nueva, que es de lo de aprender a aprender, que para mí quiere decir aprender a adquirir un conocimiento. Aprender a aprender es aprender a adquirir un conocimiento, poseer ya herramientas de las cuales uno se ha apropiado para seguir conociendo, para seguir descubriendo la realidad. En el caso de la creatividad es trabajar lo complejo para poder habituarse a analizar también desde lo complejo lo que nos está pasando. Porque hay una serie de factores que refuerzan nuestro estado de enfermedad. Hay una serie de factores que refuerzan nuestro estado de alienación. Entonces lo que hacemos nosotros en el trabajo de la terapia es diseñar un escenario donde esto pueda verse, donde uno se pueda acercar como con un microscopio a la situación, que en sí es compleja, pero que generalmente por este pensamiento mecanicista que tenemos a veces, dejamos fluir y le damos un nombre cualquiera o simplemente pasamos a lo que sigue y pocas veces nos detenemos a hacer una meditación profunda sobre lo que nos está pasando. Necesitamos de sensibilidad. Necesitamos trabajar la sensibilidad. Necesitamos trabajar el ser uno mismo. Sin ser uno mismo no puedo entender esta diferencia entre este sujeto zombie casi que anda viviendo aquí en este planeta, es decir, esta persona sin conciencia que normalmente somos cuando pasamos toda una temporada de trabajo en donde nos automatizamos a vivir, donde no le ponemos atención a cómo usamos el tiempo libre, donde no ponemos atención a cómo le respondemos a las personas que más amamos, podemos ser agresivos y no darnos cuenta. Y entonces, bueno, pues es como una pérdida de la conciencia del yo. Algunas psicologías nos hablan del yo y el no yo. Rogers, por ejemplo, Carl Rogers habla del yo fenomenológico y el yo real. Erich Fromm apunta a la idea de que hemos de nacer dos veces, es decir, nacimos dos veces o nacemos dos veces a lo largo de la vida. El primer nacimiento es biológico y el segundo nacimiento es ontológico, pero eso lleva a un proceso. Es decir, para poder nacer ontológicamente necesitamos de pasar por un proceso. Eso es lo que ocurre para aquellos que entran a un proceso en diferentes campos de diferente índole. Y en la búsqueda, en este caso, en estos procesos ontológicos, es precisamente encontrarse con el que uno realmente es. De hecho, no es una cosa nueva. Todavía en el muro de Delfos está la frase inscrita que dice, primero conócete a ti mismo. Entonces, para mí, algo que está en la base del trabajo para recuperar nuestra salud es pensar si soy o no soy realmente. Existe entonces un yo y un no yo. El no yo es este yo mecánico que camina en la vida, que va respondiendo como quien va en un coche, en la carretera, y si viene curva, pues da curva, si va recta, es decir, fenomenológicamente va reaccionando a lo que se le va presentando. Y yo pienso que para recuperar nuestra salud necesitamos de un espacio de contacto personal con nosotros mismos y con otros, con los cuales podamos retroalimentar, con los cuales podamos interactuar, intercambiar lo que nos está pasando de una manera más amplia. Porque en muchas instituciones de salud lo que pasa es que una persona llega, es atendida a las carreras y generalmente no hay un ambiente que le permita al sujeto expresarse ampliamente con la persona que lo está atendiendo para poder apuntar hacia aquello que realmente está en la raíz del problema. Ya saben, esto de andar atendiendo el problema del síntoma en lugar del origen del síntoma. Entonces, obviamente necesitamos de esta sensibilidad, pero también de esta conciencia de mi capacidad de darme cuenta quién soy, de poder buscar realmente dentro de toda esta maraña de cosas en las que estamos viviendo,
rescatarnos ahí. Seguramente somos como un niño tímido que está entre toda esta maraña de cosas, todo este mundo amenazante, agresivo, donde te pueden secuestrar en cualquier momento, te pueden atropellar o puedes chocar, en donde no sabes qué puede pasar. Es decir, un estado constante de incertidumbre que no permite, por supuesto, darnos cuenta de lo que vale la pena, de lo que es valioso. También es importante el darse la oportunidad de experimentar. En el trabajo que yo realizo, generalmente busco las experiencias de todo tipo. No se trata de crear por crear. Se trata de, primero, ser creativo para poder desarrollar esta conciencia de lo complejo, esta posibilidad de saber observar, de poder hacer conscientes cosas en las que normalmente no ponemos atención. Insisto, hace rato hablaba de que a veces nosotros mismos abonamos a la enfermedad. ¿Y de qué manera lo hacemos? Por eso está esto de antes, durante o después. Es decir, por lo menos caer en cuenta de qué forma yo refuerzo mis propios procesos patológicos, de qué forma yo mismo estoy acrecentando mi misma enfermedad, amén de todo lo que ya sabemos, las ganancias secundarias, el no querer ver, porque supuestamente puede ser esto, me va a llevar a mayor compromiso, a comprometerme, a ser más congruente, a ser más responsable. Bueno, pues hay que pensar que todo esto tiene un destino final. Es decir, alcanzarnos a nosotros mismos para poder saber qué es la realidad. Gurdjieff decía, cuando yo soy, la realidad es. Para mí entonces ese es un factor importante, la conciencia, la apropiación de sí mismo, analizar dentro del proceso creativo si el sujeto existe, porque muchas personas que están enfermas en sus relaciones grupales no están existiendo, no son confirmados, son desconfirmados o no se les valora completamente, no se les toma en cuenta. Y esto supone una no existencia, y si uno no existe, obvio es que uno está enfermo. Estas exclusiones sutiles que se dan en los grupos, por eso en mi trabajo trato de que una buena parte del proceso creativo analice también a la vez el proceso grupal. El proceso creativo, ustedes quienes han trabajado en la creatividad saben que tenemos una serie de fases por las que vamos pasando. En mi caso, estas fases que comienzan primero con poner a punto a la persona, algo que en otros lados pueden llamarle calentamiento o movilización de todo lo que somos, de tal forma que podamos dejar al cuerpo y a la mente despejadas. Esta etapa es la primera. Es importante porque nos permite contar verdaderamente con la persona. En la gran mayoría de los cursos y en la gran mayoría de las experiencias grupales, generalmente le damos para adelante y no sabemos si las personas llegaron o no llegaron al lugar. Para mí es importante la presencia de la persona. Entonces, esta primera parte para mí es buscar que el sujeto llegue realmente al lugar del trabajo. Lo que sigue es generar una experiencia que le permita analizar la complejidad, analizar lo complejo. No apunto solamente a lo complejo por hacerme el complejo, sino que muchos de estos procesos radican en aspectos complejos. Sin embargo, lo complejo puede estar en lo más sencillo, en lo más simple. A lo mejor el mecanismo con el que yo refuerzo mi enfermedad siempre ha estado presente ahí, pero nada me lo había hecho ver. Entonces, esa segunda parte es experimentar en los diversos campos de la creatividad para ir entrenando nuestra percepción, nuestra sensación, nuestra sensibilidad hacia aquellas cosas que queremos ver. Lo que sigue entonces ya es una experiencia concreta en donde yo me confronto a mí mismo en una situación, un poquito parecido al sociodrama, un poquito parecido al psicoteatro, aunque no necesariamente es eso, lo usamos, pero no necesariamente es así. Es un escenario donde la persona va a vivir una forma de vida que en otras ocasiones lo ha hecho, pero en donde ahora va a poner atención en aquellas cosas que normalmente no reparaba, en aquello que no ponía demasiada atención. Y finalmente dejamos que la persona en un grupo se retroalimente sobre lo que ocurrió. Y hay diversos escenarios en los que generalmente trato yo de guiar el proceso de la terapia creativa dentro de del propio proceso de la salud y enfermedad. Algunos otros aspectos importantes es el aspecto de la grupalidad. Y
que tiene que ver con el hecho de formar un grupo y realmente estar dentro de lo que sería un grupo como tal. Es decir, a veces pensamos que estamos trabajando en grupo, pero solamente estamos dentro de una grupalidad. En mi caso, procuro que se comprenda perfectamente el aspecto de la comunicación grupal, porque de ahí va a depender un poquito la semejanza de lo que ocurre en la familia, en donde generalmente se está reforzando también nuestra enfermedad por el tipo de relaciones que tenemos, por el tipo de comunicación que estamos teniendo. Es que una parte de mi trabajo apunta al conocimiento del fenómeno grupal. Otra parte importante, otro escenario que me gusta manejar es el uso del tiempo libre, el ocio y la recreación. Para mí, una pregunta que siempre hago a mis compañeros terapeutas es, ¿y después de la terapia qué? Cuando una persona ya terminó un proceso terapéutico que se siente muy bien, dice, ya logré entender lo que me pasaba de mi divorcio, de la muerte de mi madre o qué sé yo, pues sí, digamos que llegamos a ese cierre gestáltico del problema, pero ahora la vida sigue. Y si, por ejemplo, el tiempo libre normalmente le hemos venido dando un uso indiferente, pues es muy probable que por ese lado se nos escape la propia vida. Así es que para mí es importante que al término de un proceso terapéutico se llame la atención sobre qué tipo de cultura se está consumiendo, cómo estamos orientando nuestro ocio, de qué manera estamos organizando nuestras actividades para descansar, para reponer las fuerzas, y después de reponer las fuerzas, qué nuevas cosas quiero encontrar, qué nuevos horizontes quiero buscar. Pues espero yo que ustedes y yo y todos los que vamos a estar en este tercer encuentro de Sanantes podamos compartir todas estas visiones. Yo estoy emocionado porque voy a conocer a otros tantos que igual que yo, o tal vez mejor que yo, están haciendo un trabajo en pro de las personas, en favor del prójimo. Estoy muy emocionado, me encanta la idea. Cuando me la propusieron, pues se me hizo como que era algo novedoso, y yo los invito a que se agreguen, yo los invito a que participen y que nos veamos las caras allá y que estemos pues compartiendo todo esto que para mí va a ser un placer compartir, valga la redundancia. Muchas gracias y allá nos vemos, Sanantes.